8:14 de la mañana. Seguimos con más reacciones al legado, la memoria que deja Miguel Uribe Turbay. Nos conectamos a esta hora con uno de sus grandes amigos. Es el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien fue su fórmula en las elecciones legislativas al Congreso. Andrés, bienvenido. Nicolás, un saludo para ti, un saludo para toda Colombia. Recuerdo una de las últimas plenarias donde usted tomó la vocería del Centro Democrático para rechazar el atentado en ese momento contra Miguel Uribe y lo escribió con una frase: amigo incondicional. Así es, Nicolás. Pues la verdad es muy duro lo que está pasando en este momento. En lo personal estoy muy afectado y en mi caso pues tuve la oportunidad, como tú lo vas a entender, de conocer a Miguel en dos facetas. Su faceta pública como un gran político, un político excepcional, un gran organizador, pero al mismo tiempo un hombre riguroso y disciplinado. Y por el otro lado, esa faceta más personal, donde pudimos hacernos amigos, nuestras familias se hicieron amigas. Mis hijos son muy amigos de Alejandro, su hijo, y pues obviamente estamos muy golpeados y un poco desconcertados, sin saber muy bien en este momento de zozobra cuál es la explicación de esta tragedia. Representante, ¿en qué momento de esa campaña electoral que llevaba Miguel Uribe estaba él? ¿En qué momento de pensamiento, de visión estaba él? Pues él estaba muy comprometido con la campaña, él estaba haciendo ese ejercicio, no como sucede muchas veces, y pues no es algo que esté juzgando en este momento, sino que muchas veces hay candidatos que se meten a una campaña presidencial para después llegar a la alcaldía o pues crecer en términos de reconocimiento político a nivel nacional, pero él estaba comprometido, él estaba jugado, no descansaba prácticamente. Es un hombre con una era un hombre con una gran capacidad de trabajo y nos lo quitan en el momento pues donde yo creo que él seguía y seguía creciendo. Yo ese día tuve la oportunidad de estar con él en la mañana porque, como les decía, él combinaba esa capacidad pues académica con el trabajo político de calle. Y yo en la mañana tuve la oportunidad de estar con él en un foro que había organizado aquí en Colombia, la Universidad de Harvard. Él era egresado de la Universidad de Harvard. Entonces en la mañana estuvo en eso. Yo no lo podía acompañar porque tenía unos compromisos familiares en la tarde, y en la tarde estuvo en Fontibón. Y ese era un poco su trajinar, su trasegar permanente, tanto en días de semana como en días festivos. Y bueno, y pasó lo que pasó ese fatídico 7 de junio. Claro, lo describen sus allegados como una persona que conocía muy bien Bogotá. Incluso en el 2019 fue el candidato en ese momento que mejor salió calificado en varias preguntas, varias entrevistas que le hicieron sobre conocimiento de la ciudad. Y yo le quiero preguntar por esa madurez política que tuvo Miguel Uribe, desde el joven concejal de 25 años que llega al Cabildo Distrital hasta el curtido senador que logra ser el más votado con 223.000 votos. Así es, y efectivamente Miguel conocía muy bien Bogotá. Miguel fue concejal de Bogotá, fue presidente del consejo, ahí también tuvo reconocimientos como uno de los mejores concejales de la ciudad. Después, a pesar de que no hizo campaña por Enrique Peñalosa reconociendo en él pues esas cualidades excepcionales, decide pedirle que lo acompañe como secretario de gobierno. Y ahí tuve yo la oportunidad de conocerlo. Yo en ese momento era concejal de Bogotá. Eh, Ahí él estuvo 2 o 3 años, si no recuerdo mal, como secretario. Ahí tuvimos una buena relación. Había algunas cosas en las que no nos poníamos de acuerdo, pero la verdad desde ahí empecé a tener una gran admiración por Miguel. Y ahí decide lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Y efectivamente, como tú lo señalas, Nicolás, a pesar de que era posiblemente el candidato más joven, cuando uno veía los debates, uno veía la preparación, pues uno creía que a pesar de esa juventud era la persona más indicada para hacerse cargo de los destinos de Bogotá. Era el que mejor conocía la ciudad y sus problemáticas. Lamentablemente en ese momento pues no quedó, pero pues eso lo perfiló después para convertirse en el senador más votado de Colombia, que ahí fue donde realmente yo pues estreché mi relación con Miguel. Fuimos fórmula, él me invitó a hacer su fórmula presidencial, su fórmula a la Cámara. Él ya era la cabeza de lista del Senado, se lo había dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo también iba a ser la cabeza de lista a la Cámara y él me dijo que hiciéramos fórmula, y de verdad que pues esa fue pues
de las grandes travesías políticas que he tenido, y eso trascendió después a que, como les decía antes, nuestras familias se amigaran, mi esposa se hiciera amiga de su esposa y mis hijos de su hijo. Sí, mire, representante, quiero cerrar con un mensaje suyo y es, Miguel era muy conocido por su oposición fuerte, usted también lo ha sido desde la Cámara de Representantes, pero con este lamentable hecho no estamos hablando ni de derechas, ni de izquierdas, ni de oposición, ni de oficialismo, sino de un país que necesita unión. Pues naturalmente, yo creo que, y de hecho, todo esto que sucedió y tratando a veces de entender este largo duelo que hemos tenido estos 2 meses después de este atentado contra Miguel, pues siento yo que él sí logró, en medio de esa lucha que dio desesperada por volver a los brazos de su esposa y a los brazos de su hijo, pues él logró que el país tuviera un despertar religioso, yo creo que sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Y naturalmente uno hace votos de unión, uno no quiere que un huérfano tenga que dejar otros huérfanos por cuenta de la violencia, como está sucediendo en este momento con Miguel. Y uno quiere que haya unión y uno quiere que no haya odio. Pero la verdad es que más allá de eso que tú dices, porque hoy es la derecha, en otras ocasiones ha sido la izquierda, pero hoy está un presidente que debe garantizarle a los colombianos y en particular a quienes hacemos oposición política nuestra seguridad. Y lamentablemente con esto que sucedió, pues ya el presidente Gustavo Petro se está rajando y tristemente él parece no entender la gravedad de lo que ha ocurrido y uno no lo ve comprometido con que esto cambie. Por el contrario, veíamos el día de ayer al jefe de gabinete del gobierno diciendo que lo que ocurrió con Miguel Uribe básicamente era comparable a accidentarse en bicicleta. Y el señor Sade, en lugar de que se le pida la renuncia, pues se atornilla en su cargo. Entonces, sí, yo creo que como país esto debería hacernos un llamado a la unión, pero en este caso creo yo que el presidente es el que tiene que dar unas señales más grandes y más claras a propósito de ese tema. Hay que recordar que la Constitución precisamente señala que él es una figura que simboliza la unidad nacional y lamentamos que incluso en estos hechos luctuosos él no lo esté siendo. Bueno, representante, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes, Nicolás, Luisa, un saludo para todos y que Dios bendiga Colombia. Y les pido que recemos y oremos por la familia de Miguel. Bueno, pues Gabriel, un análisis que hacía el representante al finalizar su intervención y es la seguridad en una época preelectoral donde seguramente tendremos varios congresistas haciendo campaña en sus territorios y una advertencia reciente de la MODE, donde durante el 2025 208 hechos de violencia política contra líderes. Déjeme sumarle además otro dato adicional, Nicolás y Luisa, y es que de acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido del 2025 han sido asesinados 97 líderes sociales, incluyendo a Miguel Uribe, y se han cometido 45 masacres. La trágica ocurrencia de lo que pasó con Miguel Uribe, este asesinato, este magnicidio, tiene que ser además también un recordatorio y la cara visible de lo que padecen líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, que por el simple hecho de opinar distinto son acallados por las balas en distintos territorios del país, en regiones donde operan los grupos criminales y donde ejercer los derechos ciudadanos y los derechos políticos es una actividad de alto riesgo, no como montar bicicleta como sugiere el jefe de gabinete, sino una actividad que le cuesta la vida a cientos de personas y que deja huérfanos a cientos de niños en todo el país. Sí, Gabriel, mire, yo quiero hacerle una pregunta relacionada a una de las reflexiones hechas por el representante Andrés Forero, no solo clasificarla o meterla en el paquete que hace referencia al presidente Gustavo Petro, sino que sí, todos hemos hecho un llamado a la unión, la sociedad civil tiene que meterse en ese papel también de unión, actores políticos, no políticos, gremios, empresarios, todos, pero hay una responsabilidad mayor en quienes tienen liderazgos. Está el presidente de la República, pero están también otros actores. Sobre eso, sobre lo que decía el representante, sobre la responsabilidad que tienen como figuras y como líderes de llevar ese mensaje de unión.
Pero por supuesto, Luisa, y esto no se trata, y tiene que quedar claro, esto no solo se trata del compromiso que debe existir y que de hecho ya había sido llamado por parte del procurador, de las autoridades religiosas y espirituales, a calmar los ánimos, a desarmar la palabra, sino también que exige, atención Luisa, de que esos líderes rechacen aquellas voces de apoyo a sus proyectos que están cargadas de violencia, de odio y de polarización. Aquí se puede ser culpable por acción o por omisión. Así que la responsabilidad de estos líderes en los cuales estamos viviendo en un momento de polvorín político y social es fundamental, tanto para que desescalen el lenguaje, así como también para que rechacen todas esas voces, muchas veces anónimas en las redes sociales, que apoyando su propia causa incitan al odio, incitan a la violencia y a la polarización. No estamos aquí diciendo que las palabras fueron las culpables del asesinato de Miguel Uribe, pero las palabras sí pueden conllevar ambientes de tensión que pueden escalar en hechos de violencia, y esas fracturas, es en esas fracturas en donde verdaderamente se pueden desencadenar hechos, fracturas y polarizaciones que no van a llevar ni a la unidad ni a la paz política en nuestro país. Gabriel, y sin duda este será un asunto a resolver en el Comité de Seguimiento Electoral, donde participa el Ministerio del Interior, la Policía, y que seguramente se va a realizar en las próximas semanas.